¿Qué es el delito de omisión del deber de socorro? ¿Qué tipos hay? ¿Dónde está regulado? ¿Cuáles son sus elementos? Si estás aquí es porque estudias Derecho y tienes muchas dudas y necesitas una respuesta a todo esto, pero quiero que sepas que estás en Derecho Virtual. Estás en el sitio adecuado porque en el vídeo de hoy te explicaremos todo lo que tienes que saber de forma práctica, con ejemplos y hasta divertida. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Venga, empezamos. El título noveno del libro segundo del Código Penal se llama de la omisión del deber de socorro. Como sabes, cada título del Código Penal se dedica a proteger un bien jurídico en concreto, la vida en el título del homicidio, la integridad física en el título sobre las lesiones, etc. Sin embargo, no hay unanimidad en la doctrina sobre cuál es el bien jurídico protegido en este título, si bien la mayoría de autores entiende que sería el de la solidaridad humana, es decir, el deber que tenemos de ayudarnos unos a otros. Los tipos legales contenidos en el título son la omisión del socorro personal, la omisión de la petición de socorro, la omisión de socorro a la víctima del accidente y la omisión de asistencia sanitaria. Así que ahora que ya te has situado, vamos a examinar cada uno de ellos. En primer lugar en nuestra lista tenemos la omisión del socorro personal. El código dispone que se castiga al que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que vas conduciendo y ves un accidente entre dos coches en una carretera comarcal, donde no hay nadie más que pueda socorrer a las personas de los vehículos, pues si no paras a ayudarles estarías incurriendo en este delito. Y vamos a ver por qué. Resulta que la conducta típica consiste en no socorrer, es decir, en omitir la prestación de socorro. En este caso consistiría en no ayudar a las personas del siniestro. Se trata de un delito de omisión pura, porque date cuenta que no es necesario que se produzca resultado, es decir, no es necesario que las personas fallezcan o que salgan heridas, se produce por el mero hecho de no ayudar. Eso sí, si por no ayudar a esos pasajeros de los vehículos muriera alguno, no tendrías que responder por dicho resultado, es decir, no tendrías que responder por un homicidio, ya que la ley no impone ningún deber de evitar que se produzca. A continuación, tenemos que el sujeto activo es aquel que tiene la obligación de prestar socorro. Es necesario que este sujeto esté capacitado para prestar auxilio y que además pueda prestarlo sin riesgo propio o de terceros. En el caso que estamos viendo, si tú fueras el sujeto activo, tienes que tener la capacidad de ayudarles, por ejemplo, sacándoles fuera del automóvil si hubiera un fuego dentro. Eso sí, siempre que sea sin riesgo. Si por ejemplo hay un riesgo de una explosión por la gasolina que tiene el coche en el depósito, se podría alegar para eximirte de responsabilidad por la omisión. Y por último, tenemos que saber que el sujeto pasivo es la persona que se halla desamparada. ¿A qué se refiere con desamparada el Código Penal? Pues a esa persona que no puede prestarse ayuda a sí misma y que además se encuentra en peligro manifiesto y grave. En este caso, serían los pasajeros de los coches inconscientes que no pueden reaccionar ante el incendio que hay dentro de los vehículos y huir. El siguiente delito que se recoge en el Código Penal es la omisión de petición de socorro. Aquí nos dice que también se castiga al que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Se trata por lo tanto de un delito subsidiario del que acabamos de ver. Aquí la conducta típica necesita dos elementos. Por un lado la imposibilidad de socorrer personalmente y por otro lado la posibilidad de pedir la ayuda de otro, solicitud que además tiene que hacerse con urgencia. Es decir, si lo aplicamos al caso que estamos viendo, si no puedes ayudar a las personas de los vehículos por el riesgo de explosión del depósito de gasolina del coche, tendrías que llamar inmediatamente al 112, o de lo contrario serías castigado por este tipo penal. El tercer delito que tenemos que analizar es la omisión del deber de socorro a la víctima del accidente. Y es que el Código Penal dispone que se castiga la omisión de socorro si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio y si el accidente se debiere a la imprudencia. Tienes que saber que este precepto está previsto como una agravación del tipo básico de omisión del deber de socorro, aunque tiene características propias. Aquí el sujeto pasivo no es cualquier persona, sino que es la víctima del accidente ocasionado por el que omite el auxilio. Por accidente hay que entender tanto lo ocasionado fortuita como imprudentemente, aunque la pena es diferente en uno y otro caso. Mucho ojo, porque no existe este delito cuando la situación de peligro ha sido dolosamente creada por el sujeto. Para entender todo este lío vamos a verlo con un ejemplo.
Imagínate que en lugar de haber visto un accidente mientras conduces, como en el ejemplo de la omisión de socorro personal, tú eres el conductor de uno de los vehículos implicados en el siniestro. Pues básicamente se te castiga con mayor pena si no ayudas a las personas del otro vehículo, porque se considera que hay un mayor deber de solidaridad. Se castigaría tanto la situación de si se ha producido el accidente porque de repente no te funcionan los frenos, que sería un caso fortuito, como si ha sido porque ibas distraído contestando un WhatsApp, es decir, un caso imprudente. Pero no se castigaría en el caso de que lo hayas hecho directamente para matar a las personas a bordo del automóvil. El último delito recogido en el título es la omisión de asistencia sanitaria. Como modalidad específica de omisión del deber de socorro, se sanciona al profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o el abandono se derive un riesgo grave para la salud de las personas. Imagínate que eres un médico de urgencias y que de repente te niegas a operar a una persona que llega y necesite que le saques una bala de su cuerpo. De este modo pones en peligro su vida y el hecho de que pueda sobrevivir del disparo que ha sufrido. Las especialidades de este tipo vienen por la delimitación del sujeto activo, ya que solo pueden serlo los profesionales de la sanidad, es decir, aquellos que desempeñen funciones clínicas u hospitalarias con carácter permanente y retribuido. Estamos hablando de médicos, enfermeros, etc. La conducta típica puede ser de dos tipos: de una parte, la denegación de asistencia sanitaria, y de otra, el abandono de servicios sanitarios. La primera tiene un carácter individual, ya que se predica de una determinada y concreta persona, en nuestro supuesto la persona que viene con una bala en su cuerpo, mientras que la segunda es de carácter genérico, si te niegas a operar a cualquier persona que viene a urgencias, por ejemplo. En ambos casos, requiere que el acto se derive un riesgo grave para la salud de las personas. Y esto se da en el caso práctico que hemos visto, porque hay un riesgo de que la persona no sobreviva al disparo sin esa operación urgente. Y con esto terminamos este breve vídeo sobre el delito de omisión de socorro. Espero que te haya resultado ameno y fácil de seguir. En resumidas cuentas, tienes que saber que en estos delitos se bien jurídico protegidos la solidaridad humana. Hemos visto 4 variantes de la omisión del deber de socorro. La omisión del deber de socorro personal, en la que se castiga el que no socorriera a una persona que se halla desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio o de terceros. El tipo residual de omisión de socorro para aquellos casos en los que una persona no puede socorrer a otra, pero no demanda auxilio de forma urgente. El tipo agravado para los casos en que la víctima lo sea por un accidente ocasionado fortuita o imprudentemente por el sujeto activo. Y finalmente, la variante de omisión de socorro prevista para los profesionales sanitarios, que niegan la asistencia a sujetos o que abandonan los servicios sanitarios poniendo en riesgo la salud de las personas. Espera, porque tengo una última cosa que decirte, así que no te vayas aún. Y es que si este vídeo te ha sido de utilidad, quiero que sepas que nosotros te explicamos todos los conceptos del derecho de esta forma, de una forma práctica, amena y con ejemplos. Tienes ahora mismo disponible una prueba gratuita para probarlo por ti mismo o ti misma totalmente gratis por haber visto este vídeo. Te lo dejamos arriba y en la descripción del vídeo. Así que no te lo pierdas y nos vemos en la próxima. Un saludo.